Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, además un episodio muy especial de nuestro podcast. Recordad que nos podéis escuchar en todas las plataformas de audio y que podéis encontrarnos también en YouTube. Especialmente hoy quiero dar la bienvenida a un invitado que yo considero muy especial. Es un invitado que no solo será especial para mí, sino que espero que sea especial para todos vosotros que estáis escuchando este podcast. Doy la bienvenida, una cálida bienvenida a Andrés Mena Calvo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, John? Muchas gracias por tu invitación y es un placer, un honor estar contigo en este proyecto que escuché hace muchos años, el deseo de hacer algo así y que ahora lo estás haciendo, también me llena de orgullo Genial. esto. Genial, no, el placer realmente es mío, nuestro, porque hablo en nombre de los chicos de ¿Qué pasa?, ¿no? Y bueno, para que la gente que está escuchando este podcast lo sepa, bueno, probablemente ya con las pocas frases que ha escuchado de ti está pensando, uy, este no es el acento al que estoy acostumbrado, ¿no? Cuéntanos quién eres, de dónde eres, cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, soy, como lo dijiste, soy Andrés Mena Calvo, soy profesor de español desde hace ya más de 15 años, Wow. mucho tiempo, y soy de Costa Rica. Uh-huh. Y, ya, y he trabajado prácticamente toda mi vida como profesor de español. Genial, genial. Y como yo creo que la gente que está escuchando este podcast se puede estar preguntando, ok, es lógico que John conozca a Joan, a Isma, que al fin y al cabo pues son de España, pero ¿cómo es posible que conozca a Andrés que es de Costa Rica, ¿no? ¿Cómo es esto posible, Andrés? Cuéntame. Bueno, contamos la historia de Ujú. cómo nos conocimos, entonces. Eso es. Bueno, a ver, yo, bueno, soy de Costa Rica, como te he dicho, pero vivo en Holanda, Ujú, o en los Países Bajos, si hablamos oficialmente. ujú, Eh, Vivo en Holanda ya hace 8 años, ujú. 8, casi 9, Wow. y aquí tengo una escuela de español y no recuerdo hace cuánto, John, hace cuántos años llegaste. Yo empecé a trabajar en Vamos en agosto de 2017. O 17. 18, creo. No, alguno de esos 2 años. Sí, bueno, cuento la historia. Sí. Yo mantengo la escuela y un día, no qué sé yo, un lunes, martes, por casualidad estaba yo en la escuela, eh, y en eso llega un chico caminando hasta adentro de la escuela. Nosotros no abrimos la puerta, no sé cómo él pudo entrar. Secretamente. Entré con otra persona que casualmente entraba también. Sí. Y me encantó porque estabas buscando trabajo Ujú. y llegaste tú con tu currículum en mano y mira, que yo soy profesor de español y que vivo aquí y que estoy buscando trabajo. Lo primero que pensé en ese momento, este chico tiene el trabajo. Lo tiene por su actitud, por venir. Y es el estilo antiguo, pero el que tiene carácter. Ujú. No es este de enviar correos electrónicos y pedir, oye, que si hay una posibilidad, bla, 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 bla. No, no, Sí. carácter. Eso me gustó mucho en ti. Qué bueno, qué bueno. O sea que fue prácticamente casual, ¿no? Porque después de haber estado yo
trabajando en Vamos casi 3 años, ¿no? Ahora sé que no es muy normal encontrarse gente allí en la escuela a las horas de la mañana que yo fui, ¿no? Y Sí. yo tengo que decir que yo entré sin saber dónde iba, porque fue un día que yo quería buscar trabajo, tenía una escuela, había encontrado una escuela donde ya había dado un par de clases y fui allí a reunirme con una persona que en ese momento no me recibió o no me quiso recibir, ¿no? Y en ese momento dije, pues voy a ir a una copistería, que es una tienda donde hacen fotocopias, voy a imprimir todos mis currículums y voy a buscar una escuela de español en Google Maps, ¿no? Y donde haya una, voy a ir. Y encontré Vamos, ¿no? Entonces fue muy, muy, muy casual, pero fue una de las cosas que han marcado pues mi historia laboral y mi trayectoria en el español. Y siempre lo digo, pero siempre te agradeceré, Andrés, que fuiste pues la primera persona y la única que me diste la oportunidad, ¿no? Y me gustó mucho. Pero bueno, no hemos venido a hablar de mí, hemos venido a hablar de ti. Me interesa saber quién es Andrés, o mejor dicho, quién era Andrés, porque tú has dicho que vives en los Países Bajos, pero no siempre ha sido así, ¿no? Cuéntanos un poquito tu historia. Mm, a ver, ¿desde dónde la quieres? Em, a ver, bueno, vamos a situarnos en Costa Rica. Ujú. Mm. Yo con 23 años, Vale. ¿ok? Em, yo estudié estudios sociales, que es un poco, es enseñanza de estudios sociales, es para enseñar a chicos de 15 años, 17, 12, Ujú. un poco de geografía e historia. Vale. O sea, con adolescentes, ¿no? Con adolescentes, sí, gracias. Y cuando estaba en la universidad tenía una novia que ella estudiaba filología. Ujú. Y yo para estar con ella matriculé algunos cursos de español, solamente para estar al lado de ella y esto fue muy interesante porque al final me gustó más dar clases de español y al final ya fuimos novios por 7 años. Wow. Entonces las dos Sí, yo fue bien. diría que es una buena estrategia también. Convertirse en profe de español para ligar, ¿no? Para conseguir a una chica, creo que resume un poco el estereotipo latino que tiene la gente que no habla español, ¿no? Sí, 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 pero yo creo que hice demasiado. Al final salí con dos profesiones Ujú. y con la chica. Genial. Genial. Luego, cuando me gradué, a la semana, yo trabajaba en una escuela de español Ujú. eh, antes de graduarme. Sí. Y después, cuando me gradué, la jefa me dijo, hey Andrés, ¿te gustaría ir a Panamá Oh. a trabajar? Y yo nunca había salido del país. En Costa Rica o en Latinoamérica no es como Europa, que tú sales de tu país muy fácil y es algo casi normal. Sí, sí. En Centroamérica o Sudamérica no, no Ujú. es. Quizás ahora está cambiando porque los vuelos son más baratos, pero en mi tiempo de estudiante no. Ujú. Entonces, claro, fue una oportunidad muy, muy bonita para mí. Y entonces sí, yo fui, ya con 24 años, pues salí del país y viví 2 años en Panamá. Qué bueno. Y después aprendí mucho, aprendí a dar clases bien. Y después aprendí un poco de administración de una escuela de español. Ajá.
Y después esta compañía tenía otras escuelas en otros países. Sí. Entonces al final era formador de profesores también. Eso es una triple Sí, ya no profesión. daba, sí, sí. Sí. Entonces ya no daba clases a estudiantes, sino a profesores. Ujú. Entonces fue una época muy bonita. Qué bueno. O sea, tienes buenos recuerdos de esta época. Sí, 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 Ajá. sí. Y luego, en el 2010, Ujú. eh, vino, yo estaba trabajando en una escuela en el Caribe de Costa Rica, en la playa, Ujú. a 300 metros de la playa, Increíble. eh, increíble. Y un día vino una chica a la clase y era Anika, quien es mi esposa ahora. Ujú. Entonces ella es holandesa, es holandesa y comenzamos una relación, un poco un juego, primero, vacaciones y en el Caribe, una Sí. holandesa, un latino, bla, 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 el cliché. Sí, sí, sí. Y luego empezamos a notar, no, esto puede funcionar, nos llevamos bien, nos entendemos. Es un poquito más que una, que un amor de verano. Sí, un amor, un romance veraniego, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y luego yo vine a Holanda con ella para ver si funcionaba también, porque es muy diferente estar de vacaciones y la vida normal. Sí, sí. Entonces vine con ella y ya también funcionó Genial. en su tierra. Entonces ya después decidimos ya formalizar. Y ella le gusta mucho Costa Rica, pero no para vivir, Ya, ya. De todas para ir de formas, vacaciones. hemos hablado mucho en este podcast sobre Holanda, sobre los Ujú. Países Bajos, y una de las cosas que hemos reconocido es que los holandeses pueden salir de Holanda 1500 veces, 1000 millones de veces para viajar, para ir de vacaciones, pero es muy difícil mantener al holandés lejos de Holanda. Es muy difícil tenerlo lejos de su país. Sí, lo puedes tener lejos por algún tiempo, un tiempo definido, 1, 2, 3, 5 años, Sí, pero no les gusta, sí, se sienten bien en sí. su país. Sí. Puedes sacar al holandés de Holanda, pero nunca sacarás a Holanda dentro del holandés, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Nunca mejor dicho. Exacto. Y bueno, aparte de que nuestros oyentes saben que la relación funcionó, Sí, porque Anika a día de hoy sigue siendo tu esposa, tenéis sí, 3 hijos maravillosos, sí. pero la pregunta es, claro, ¿cómo tú pasas de ser un profesor en Costa Rica a 300 metros de la playa del Caribe y creas un modo de vida en los Países Bajos, ¿no? En Holanda. ¿Cómo pasa esto? ¿Cuál es el proceso que tú tomas para esto? Ok, mira, la necesidad es la madre de la invención. Qué ¿Eh? buena. Cuando yo vine a Holanda, estaba, todavía estaba la crisis del 2007, 2008, pero eran 2013. Sí. Como, ok, los estándares holandeses son muy altos, profesionalmente, son muy, muy altos. Sí. Cuando yo estaba en Costa Rica, yo pensaba, bueno, soy profesor de español por yo no sé cuántos años, he sido director de escuelas, formador de profesores, hablo inglés, Ujú. ¿no? Parecía tener un buen currículum. Sí. Cuando llegué a Holanda, pues empecé a buscar trabajo como cualquier persona que emigra a otro país.
Me llamaron de una escuela, tuve suerte de que me llamaran a una entrevista. Todo estaba bien, pero no hablaba holandés. Ya. Entonces, me di cuenta que tenía un muro muy Ujú. alto, Sí. porque aprender el holandés no es algo que fácilmente se aprende, necesitas 1, 2, 3, 4 años. Yo tengo 8, 9 años viviendo aquí todavía, estoy aprendiendo. Sí. Entonces, yo pensé en ese momento, eso no va a funcionar rápido. Ujú. Entonces, fui a repartir periódicos. Bueno, o sea, renunciaste por un momento a la idea de ser un profesor de español, como tú lo eras en Costa Rica. Sí, claro, porque bueno, vi el muro este enorme Ujú. y dije, bueno, no, pero la casa hay que pagar, hay que comer, eh, hay que trabajar. Tengo que trabajar de algo, ¿no? Tengo que... Sí, Sí. sí. Y entonces lo hice por 3 meses, Wow. en el invierno, en la bicicleta. En la bicicleta, claro, que ese es el reto de todo neófito, todo newbie, ¿no? Como dirían los ingleses en Holanda, ¿no? Enfrentarse Sí, a el viento, la lluvia, porque es el transporte más popular de los Países sí, Bajos. sí. Y la nieve. Ajá. Y yo soy de Costa Rica, en Costa Rica no hay nieve. Qué es este fenómeno, no? Sí. No, y este frío que entra a los Sí, huesos, sí. yo nunca lo había sentido en mi vida. Claro, Nunca. en ocasiones normales, cuál es la temperatura más fría que te puedes encontrar en tu ciudad, en Costa Rica? Yo soy de Cartago, es una de las ciudades más frías en las montañas. Son mínimo 10 grados, 10 grados. pero mínimo. O sea, le pones, entonces mínimo. Sí, Y ocurre 10 veces por año, 10 sí, días sí, máximo. sí. Y en Bueno, Holanda lo que ocurre 10 veces al año es que haga sol, realmente. cuando hay 10 grados, pues te quitas la camisa. Sí, Cuando hace sol y hay 10 grados y sales. es muy diferente. Sí, sí. Pero bueno. Entonces, lo hice por 3 meses esto. Después de 3 meses eh, fue difícil. Ujú. Entonces le dije a Nika, porque yo vine a Holanda o a los Países Bajos, yo vine por ella, no vine por un futuro mejor, Sí, porque yo tenía un buen trabajo. sí. Entonces no vine por este sueño europeo, no. Ujú. Entonces yo vine por ella, pero no estaba feliz. Ya. Yo no estaba feliz Ujú. en el ámbito profesional. Eso es. Quizás no, como no te permitían realizar tu profesión, pues te sientes de alguna manera incompleto, ¿no? O inválido. Eso me ha Sí, pasado también. sí, Ajá. y lo puedes hacer porque sabes o puedes hacer otra cosa porque sabes que eres nuevo en el país, Sí, porque tienes que empezar desde cero y porque estás enamorado también. sí, sí. Entonces eso ciega mucho. Ujú. Entonces, pero después de 3 meses yo le dije a Nika, ok, mira, yo tengo una idea. Voy a tratar de hacer una escuela Ajá. y si no funciona, en 3 meses yo regreso a mi país, Wow. contigo o sin ti. Wow. O Fue sea, un ultimátum. un eh, ultimátum personal y a todo, ¿no? A absolutamente sí, sí, todo. sí. Sí, sí, porque eh, yo no estaba feliz en ese momento Claro. en el ámbito laboral. Con ella, genial, pero en este sector no. Sí. Entonces yo mismo hice el website, el primero, y, y empecé a hacerlo y como a las 3, 4 semanas entró el primer correo electrónico de una chica, Ivonne, una chica que fue la primera estudiante que tuve por medio del website. Ujú. Y así empezó. Después
vino otra chica, después otro chico y más y más y más, y ya después yo daba clases en el apartamento de Anika Sí. y después alquilamos un local un poco más grande y después alquilamos otro local con dos locales Ajá. porque ya tenía más clientes Ujú. y otra profesora, la primera que vino fue Paula, una argentina, Ujú. y después nos fuimos al edificio donde tú estuviste, tú empezaste. Fantástico. Que Era brutal. O sea, para sí, mí era. Para mí, el concepto que yo tenía de escuela de español me cambió completamente. Porque, bueno, aquí en España pienso en el resto del mundo también, normalmente, pues, cuando se abre una escuela de español, pues tienes un edificio convencional con aulas. Pero es que este lugar era una prisión. sí, sí, una Una exprisión. exprisión, claro. O sea, yo me he referido en mi vida muchas veces como prisión a muchas escuelas, pero es que, claro, en Holanda, quizás es algo que no sabe mucha gente, pero en cierto Ujú, momento comenzaron a cerrar prisiones, cerrar cárceles, por falta de ujú. presos, ¿no? Y Sí, esta era sí, una de ellas, una de las prisiones que se reconvirtieron, en este caso, pues a una escuela de español, ¿no? sí, 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 una parte de la prisión era de nosotros, Sí, la parte administrativa, no las celdas, eso aunque es. fue muy interesante también. Sí. Pero sí, entonces empezamos ahí y, y entonces ya con ¿cuántos profesores éramos? 7, 8. Sí, cuando yo entré éramos unos 7. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues empezó a, a funcionar muy bien. O sea, Ujú, les gustó nuestra forma de dar clases, que no es la clase el método normal. ujú. Y bueno, tuvimos buenas referencias y eso nos ha ayudado mucho. Sí, sí. De todas formas, bueno, ahora que me estás hablando de la escuela, bueno, todo esto fue un viaje tremendo, ¿no? Tenemos una historia de amor, tenemos un viaje, tenemos una historia, pues, de dificultades personales, ¿no? Es una historia casi para hacer una película en lugar de un podcast, ¿no? Pero, pero bueno, estamos en el momento en el que tú, después de tu ultimátum a la vida, porque era casi un ultimátum a la vida, ¿no? Correcto. Sí. A la vida en Europa. Eh, Abres la escuela florece, ¿no? La escuela Ujú. progresa, tienes tus primeros estudiantes, tus segundos y tus terceros, tienes tu método, ¿no? Y tus primeros profesores, ¿no? Sí. Claro, lo que creo que puede ser interesante para la gente es saber por qué la escuela, cuyo nombre es Vamos, florece, ¿no? ¿Por qué progresa? Y es una de las razones también por las que a mí me hacía especial ilusión trabajar aquí, ¿no? Yo Ujú. también tengo una visión muy similar a la tuya en cuanto a la didáctica, ¿no? Ujú. Estoy un poco en contra de la enseñanza De las tradicional, fábricas. de las fábricas gramáticas, ¿no? Mis estudiantes también lo saben, así que Ujú. me gustaría, y estoy seguro de que a nuestros oyentes también les encantaría oír de Vamos. Cuéntanos un poquito sobre tu bebé, tu cuarto bebé, en ese momento el primero, ¿no? El primero, sí, sí. Eso es, cuéntanos. Eh, pero ¿qué quieres que te cuente exactamente? ¿La metodología o Sí, qué? cuéntanos un Ok. poquito cómo, bueno, cómo funciona Vamos, qué es ¿Cómo Vamos. Ok, mira, bueno, yo soy una persona, ya vamos, tiene un sello muy grande mío personal, obviamente, porque cuando tú creas algo, pues es un hijo, Es un hijo, sí, sí. es un hijo o hija. Ujú, Pero yo nunca fui un estudiante de buenas notas. ujú. Siempre no me gustaba estudiar, no me gustaban los libros, no Sí. aprendo de forma diferente.
Em, hice todo, no tuve problemas en el colegio, en la universidad, terminé con 2 carreras al final, Sí, pero no soy amigo de los libros em, para aprender. sí. O sea, si me das un libro para leer, de lectura, sí, y la literatura me encanta, Ujú. pero los libros para aprender, no. Sí. Em, entonces, por ejemplo, recuerdo cuando estudiaba para ser profesor de español y prácticamente me dormía, porque me decían cosas y yo, ¿cómo? Si yo me cuesta entender a mí, ¿cómo le voy a explicar esto Sí. a alguien que no habla español? Sí. Yo Sí. le preguntaba a los profesores y me decían, no, es que es así, tienes que darlo así. Tienes que aprenderlo y callarte, ¿no? Y ya está. Exactamente, y yo Sí. no, Ujú. yo no, 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 no. Y una vez una profesora me entendió Ujú. mi frustración Sí. y me dijo, si quieres que alguien entienda bien, tienes que formular algo como si se lo explicaras a un niño de 5 o 6 años. Qué bueno. Y eso me caló mucho, entró mucho, y entonces yo traté de explicar lo más simple posible, Ujú. pero bien, obviamente, Pero ¿no? bien, claro, de una forma Pero bien, completa, sí. Fiel a sí. la gramática, básicamente. Sí, 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 sí. Entonces, cuando llegué a Holanda, bueno, no, ya en Costa Rica había hecho algunos proyectos con libros de gramática y ejercicios, Ajá. pero cuando llegué a Holanda, pues tuve mi propia escuela, entonces fue como es todavía como un laboratorio. Sí, sí. Y todavía sigo leyendo cosas, voy a congresos para, para, para saber más. Y ahora hay más amplitud en este sentido Sí. que hace 10 años. Sí, sí, hay mucho más espacio para la experimentación, ¿no? Para. Sí, Sí. sí, y ir un poco en contra de los programas educativos establecidos, Sí. Del sistema. del sistema. Sí, sí, no, el sistema tiene cosas buenas, Sí. pero las cosas pueden mejorarse. Sí, correcto. Sí. Entonces, Sí. Yo creo que la clave de todo esto es que de alguna manera tú rechazabas los métodos de educación tradicional porque no se mostraban o no eran cercanos al estudiante, ¿no? Eran como un código ajeno o un código lejano a los estudiantes. sí, o sea, un ejemplo claro, por ejemplo, te Ujú. digo, mira, al principio, en los manuales, te digo hace 15 años, los Sí. manuales decían explicar el pretérito y el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto, por ejemplo. Dice, con marcadores de tiempo, adverbios puntuales, ayer, hace 2 años, pues usas el indefinido. Sí. Entonces dices, ayer fui, o ayer comí con Alejandra. Sí. Pero no es verdad. No. Puedes decir, ayer comía con Alejandra y pa, 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 pa. Pero entonces eso me costaba mucho Sí. eh, digerirlo. Entonces, bueno, busqué formas y encontré una metodología que se llama gramática cognitiva, Ujú. que es una puerta hacia este forma de aprender haciendo. Sí. Eso es. Y con tu cabeza pensando realmente, no aprendiendo, sino pensando en español. Exacto. O sea, Y eso, no aprender como en los métodos tradicionales, que es, por explicarlo de alguna manera, hacer matemáticas con los idiomas, es decir, exactamente. aprender a. Yo personalmente, con mis exámenes de. Bueno, mencionábamos el holandés antes, ¿no? Mis Sí, exámenes sí, de holandés, yo los he pasado, los he aprobado de forma matemática. O sea, sí, sí, yo, como sistema, sí, como sí. todos, claro. Entonces, yo no estudiaba el idioma.
De hecho, no aprendía el idioma, estudiaba cómo hacer los exámenes. Y hoy en día, muchísima gente que continúa aprendiendo idiomas sigue convencida de que lo que realmente importa es obtener tu nivel de idioma con un examen, ¿no? Sí, 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 sí. Puede, por supuesto que tanto tú como yo hemos conocido mucha gente bueno, que gracias también a esta educación tradicional, pues ha abierto la puerta a viajar, experimentar el español y después ha desarrollado el idioma de otra manera, ¿no? Pero es verdad que lo que tú hablas o lo que nos estás contando sobre la gramática cognitiva lleva a hacer de alguna manera real el uso del español. Eso es. Sí, 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 eso es lo que buscamos en la escuela. O sea, situaciones reales. Ujú. Y al principio es interesante porque cuando un estudiante viene de otras escuelas o ha aprendido mucho tiempo, ha aprendido español hace mucho tiempo y después viene a nuestra escuela y me dice, no, es que ayer yo comí con María, o ayer comía con María, pero papá. Y yo le digo, pues sí, las dos es posible. ¿Cómo que las dos es posible? ¿Qué me estás diciendo? Exactamente. 15 años Entonces, en el bueno, Instituto Cervantes para... entonces hay un proceso para estas personas, un proceso de adaptación y que se les abre el mundo. Ah, por eso es que nunca entendí. Porque yo aprendí una cosa, pero escuchaba otra. Sí, claro. Entonces, Sí, en ese sentido, por eso nos ha ido bien. exacto. Ahora viene, mira, tú no estás más, pero tenemos estudiantes de Ámsterdam que Wow. vienen a Utrecht porque han escuchado, no, es que escuché y eso para mí es genial. Sí, para quien no sepa mucho de la geografía holandesa, pues Así es. Ámsterdam es la capital, pero la escuela Vamos, la escuela de Andrés, está en la ciudad de Utrecht. Yo he hablado en este podcast muchas veces de la ciudad de Utrecht. Están, pues, de estación a estación aproximadamente, pues a 30 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a unos $30 de distancia, ¿no? Sí, Eh, sí, pero en el carro, pues es también 30 minutos. sí, eso es. Y los que vienen en carro. Sí, sí, eso es. Qué bueno. O Pero, sea, hay una de las claves de la escuela, ¿no? Es, aparte de la personalización que tiene, porque Andrés ha dicho una cosa muy interesante antes, que es que la escuela tenía una huella suya, ¿no? Una marca, ¿no? Y es real. O sea, el aprendizaje que hay en Vamos es muy personal, ¿no? Y yo como profesor he experimentado lo que Andrés está comentando ahora mismo, que es gente que ha estado estudiando español por muchos años, llega a la escuela y se encuentra con que puedes aprender la diferencia entre indicativo y subjuntivo jugando a un juego de mesa, ¿no? O experimentando en una actividad con fotos y con disfraces y con... O sea, es una cosa, podríamos llamarla hasta cierto punto experimental, pero lo que sí es significativa, ¿no? Eh, hemos hablado en este podcast alguna vez de un concepto que es la gamificación, ¿no? En inglés, pues es exactamente lo mismo, es gamification, es convertir el aprendizaje en un juego, ¿no? O usar el juego para aprender. Y esto es un concepto que tú usas mucho en la escuela. sí, 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 sí. Más que el juego, es la acción psicológica que brinda. ¿Eh? Cuando un estudiante o cualquier persona que está aprendiendo cualquier cosa se siente bien, no se siente estresado, está relajado, pues Sí, aprende mejor, aprende exacto, mucho mejor. exacto. Y eso es lo que tratamos de
dar a la gente cuando Sí. llegan a la escuela. Sí. También una de las partes importantes que has mencionado ahora mismo es que la gente ya tiene un trabajo y la gente ya tiene unos estudios. La gente no quiere terminar su jornada laboral, su trabajo, sus estudios y después meterse a una escuela a estudiar otra vez, ¿no? Quiere relajarse, quiere estar tranquila, quiere jugar, quiere estar pues relajada y a gusto, ¿no? Sí, sí, y aprender, Y aprender. Y aprender. mira, y tú muy bien sabes, nosotros tenemos estudiantes ahora que tienen con nosotros 4, 3, 4, 5 años. Sí, sí. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Porque más de uno piensa, no, por fin en las clases de español puedo eh, relajarme. Es como, tenemos que, yo siempre digo a los profesores, tenemos un punto muy grande a favor, que es nuestra propia cultura. Sí. La gente del norte de Europa, pues, piensan que los españoles o los latinos, pues, son mucho sol y muy Sí. tranquilos. Entonces, vamos a darles eso en la escuela. Exacto. Entonces, sí, es algo maravilloso. Hasta, ¿por qué no nosotros, bueno, tú sabes, bebemos muchas veces, no siempre, pero muchas veces bebemos una cerveza o un vino con los estudiantes? Sí. No todas las clases, obvio, pero Obviamente, obviamente. hay, Sí. hay, hay espacio Sí. para hacer este tipo de actividades. Eso es. Eso es. Y Sobre eso todo, se valora. Ujú. sí, exacto. Sobre todo significa, o sea, esto parece, quizás alguien se está imaginando que nosotros le damos la cerveza o el vino a la gente. No, no. La gente se siente a gusto y la gente lo trae. O sea, Lo traes, sí. yo tenía un grupo, varios, pero tenía un grupo de chicas que eran todos los jueves, cada una de las chicas, o una de las chicas por semana, se iban turnando, traían una botella de vino para las 6 o 7 personas que estábamos allí, ¿no? Y la clase se convertía en. La clase se convertía en España, o en Costa Rica, o en Panamá, o en México. La gente Sí, sí. estaba en ese contexto y lo vivían, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es una de las cosas que siempre también les he dicho o les decía a los estudiantes. Mira, a mí me encantaría cogerte y llevarte a España, a Latinoamérica y que vivieses allí y aprendieses como, pues integrándote, ¿no? Pero no Ujú, ujú. podemos. Entonces, de alguna manera, si no podemos llevar la hispanidad si no podemos llevar la persona a la hispanidad, tendremos que llevar la hispanidad a la persona, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eso es importantísimo. Eso es. Importantísimo. También que los grupos, nosotros tenemos máximo 6 personas por grupo. Ujú. Sí, yo soy profesor, yo no soy empresario. Sí. Ahora soy empresario porque pues lo he tenido Por que hacer necesidad, sí, por por necesidad. necesidad. Sí, pero, pero la idea de 6 personas también por grupo, también, porque hablamos mucho en las clases, los libros, como te dije, no soy amigo de los libros, hago libros, pero no Sí, soy amigo de ellos. Eh, hablamos mucho. Entonces, en un grupo donde hay 12 personas, 15 personas, hasta 20 personas, no, nunca tienes la oportunidad de hablar. no hay espacio. Pero con nosotros sí, no puedes, y una persona que no quiere hablar, porque pues no puede irse atrás y dejar pasar el turno, tiene que hablar. Sí, Entonces, eso, claro, si me dices, ya, económicamente, pues sí, es más rentable tener 15, 20 personas, sí, pero la educación no debe ser un negocio. sí. Tenemos que vivir pero no estoy en contra de que tiene que ser un negocio
ya, negocio normal. Sí, O o sea, sea que la prioridad de la escuela sea el negocio y no la escuela, ¿no? exactamente, como hay Exacto. muchas, como Sí, hay sí, 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 sí. muchísimas. Sí, como hemos Entonces, de hablado, eso, ¿no? Las fábricas que tú las llamabas, ¿no? Para sí. quizás la gente que nos está escuchando, pues en ese momento ha entendido una fábrica real, pero lo que Andrés, lo que Andrés se refería era una escuela que funciona como una fábrica. En España tenemos una expresión que es hacer algo como los churros. Es decir, como si fuese una cadena de producción. Entran los Sí, estudiantes, le damos la clase, salen, entran los siguientes, le damos la clase, salen, ¿no? sí, sí, y no, 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 eso Impersonal. no. Eso Sí, es. sí, sí. Eso Sí, sí, es. no, nos involucramos, es la parte del ser, también. Sí. Eh, no solamente es, tratamos de tener una conexión también, por eso hacemos actividades fuera de la escuela Sí. también y diferentes cosas. No queremos ser solamente la clase y ya. Exacto, exacto. De hecho, para mencionar una de estas actividades, hay una que es muy Ujú. popular, ¿no? Que es el pub quiz, ¿no? Que es, Sí, bueno, los estudiantes, ahora con la pandemia es mucho más difícil, pero antes mucho no. se hacía casi mensualmente, ¿no? Que pues, había un evento en un pub en el que Joan solía Ujú. preparar pues unas preguntas, la gente Bueno, tomaba cervezas juntas, ¿no? Y practicaban su español, tenían una buena conexión entre todos, ¿no? Una buena sí, sí, no, experiencia. lo estamos haciendo otra vez. Ahora tenemos 2 días, el 28 de febrero y el 1 de marzo, el primero. Genial. Hay pues, 2 veces. Ajá, genial, qué bueno, qué Sí, bueno. sí. Pues bueno, hablando de esto, está claro que la escuela pues no para de crecer, no para de funcionar, ha sobrevivido a la Sí, pandemia, sí. que es más de lo que podemos desear para muchos negocios y en general muchas instituciones. Ujú. Y yo para ir terminando con este podcast, te quiero hacer una pregunta sobre, bueno, hemos hablado del pasado, estamos hablando del presente. Quiero Ujú. preguntarte, bueno, ¿qué tiene Andrés cocinando en la cabeza? ¿Qué tienes en mente para el futuro? ¿Tienes algunos Bueno, planes, ideas? sí, hay muchas cosas, pero hay unas más realistas que otras. Ujú. Em, no, nos hemos dado cuenta en este periodo con la pandemia. em, Como te digo, yo soy más personal Sí, y siempre eh, supe que hacer algo digital era algo bueno, sí, pero estaba como un poco como, no es lo mío. sí, reacio, Por ¿no? este Como sí, rechazando un exacto, poco, sí, la idea. exactamente, exactamente, porque me gusta más el contacto. Sí, eh, pero bueno, pero hay que ir evolucionando, con el mundo. exacto. Entonces, bueno, tenemos los e-learnings, que son cursos Sí, en forma de juegos también, como jugar, pero aprender de verdad también, sí. tener una calidad, que no es solamente un juego que, no, no, tienes Sí. que aprender. Claro, exacto. Oh, O sea, siempre se aprende. O sea, aunque sí. la excusa o el contexto sea un juego, o el instrumento, mejor dicho, sea un juego, Ujú. pues la finalidad última es aprender e integrar, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estamos haciendo los e-learnings, que ya tenemos el primero, Ujú. y en marzo tenemos el segundo, Genial. ¿sí? Donde Joan es parte de este proyecto también, Joan, la gente ya se irá dando cuenta, pero Joan está en todo. en En todo lado. todo. Probablemente estará escuchando este podcast también. Pues, Joan, un Sí, sí, saludo sí. para ti, claro que sí. Pues yo, un saludo también, es una parte indispensable, una pieza indispensable, Sí, eh, pero sí, también ha estado con nosotros mucho, mucho tiempo. sí. Y, y, y después,
un proyecto más ambicioso, Ujú. más... Para mí todo es realizable, pero más lejos podría ser, es tener una escuela en España. Genial, Ujú, genial. ujú, Es una idea muy, muy buena. De hecho, hemos hablado mucho de esto, ¿no? ujú. Y tú sabes que me parece una idea genial, porque, especialmente porque es como la absoluta consumación del éxito de un proyecto, ¿no? Tener otra escuela, otro proyecto en otro país, ¿no? Eso Sí, sí, es. en otro país me encantaría en Costa Rica, pero es muy lejos. Sí, cuanto más lejos, más difícil es de controlar. Sí, sí, sí. Y en Eso es. España, pues, sería genial. Eso es lo que, a ese, ya cuando yo tenga una escuela en España Ujú. y quizás dos, tres aquí en Holanda, ya con eso me puedo retirar. Genial. Genial. Muy bien, Andrés. Pues nada, oye, se me ha hecho muy corto. Hemos estado No puedo. hablando. Eso es, hemos estado hablando un rato, pero en general ha estado muy, muy interesante. Hemos hablado de toda tu historia, hemos hablado de la escuela, hemos hablado de tu ideal educativo también, de tu filosofía de enseñanza. Y a mí personalmente te quiero dar las gracias por estar aquí, no solo por estar aquí, sino también por haber influido de forma muy directa también en mi forma de trabajar, en mi filosofía de enseñanza también. Sí, sí, vamos Andrés, creando más, eso vamos es. contagiando, Sí, vamos sí, sí. contagiando más la forma positiva. Sí, Eso sí, es, la sí. marca, la huella que decía Andrés que ponía en la escuela, la va poniendo en todo el mundo casi, ¿no? Vamos a ver. Así que nada, quiero una vez más darte las gracias por el trabajo que haces, porque creo que también es una de las razones, aparte de que pienso que eres una persona muy interesante, creo que haces un trabajo muy, 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 muy importante, que es el de acercar de una manera real el objeto de estudio, que en este caso es el español, acercarlo de una manera real y significativa a las personas y sobre todo pues que tú tienes esa perspectiva de que las personas o la importancia de cómo las personas se puedan sentir también Sí, en eso tu es proyecto. importante. Eso Sí, sí, es, eso es importante. eso es. Ujú. Así que nada, Eso es Andrés, importante. ¿No? pues como siempre, a mí me encanta que el invitado despida este podcast, así que me gustaría dejarte pues los últimos minutos para ti, para que pudieras decir absolutamente lo que tú quieras. Lo que yo quiera. No, no, lo que como has terminado, en todo ámbito, no solamente para los estudiantes, pero un consejo un consejo, algo para decirle a los estudiantes o a los profesores, eh, que, que, bueno, a los profesores más, que tomen en cuenta cómo se sienten los estudiantes, Ujú. que a veces tienen un días más fáciles, días más difíciles. Entonces, que traten de leer esto, leer las caras de los estudiantes Sí, y que ya con eso ya, ya le ayudas bastante como persona, que es lo primero. Y, y luego, nada, los estudiantes, pues que hay momentos de frustraciones, parece que a veces no se avanza, pero que sigan, que sí se puede. Y lo mismo, entre más sabes, piensas que sabes menos, sí, pero eso es bueno. exacto. Y, y nada, que si quieren, pues nos hacen una visita a spanslerenvamos.nl, Eso es. que significa aprender español con vamos en holandés. Ujú. Y nada, los mejores deseos para ti y para Isma y para Joan en este proyecto. Genial. Y nada, creo que nos veremos en otro episodio. Seguramente sí.
Seguramente sí, ¿Viste? muy Me he seguramente. invitado solo. Eso es. Muy seguramente nos veremos tanto en la vida real como Sí, en sí, un sí. próximo episodio. Como Andrés muy bien ha dicho, podéis hacerles una visita tanto física si os pasáis por los Países Bajos en la ciudad de Utrecht, o si nos escucháis desde allí. Por supuesto, siempre están abiertos a nuevos estudiantes. Y por supuesto, podéis encontrar su página web en la descripción de este vídeo si nos estáis viendo desde YouTube, si nos estáis escuchando desde las redes sociales o desde las plataformas de audio, siempre podéis encontrar esta página en su página de Instagram. ¿Cómo es el nombre de vuestro Instagram? Igual, es fans, Liren, vamos. Eso es. Genial. Así Ujú. que si queréis, pues podéis encontrar absolutamente todo a Andrés, al resto de profesores de la escuela y por supuesto Del a equipo. su fantástico proyecto. Así que nada, Andrés, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos esta semana, una semana más, y nos vemos en la próxima con mucho más. ¡Hasta pronto!